buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión especial con motivo del alto el fuego entre Israel e Irán. Y es que a esta hora se cumplen 24 horas de la entrada en vigor precisamente del alto el fuego entre Israel e Irán en la denominada por la administración Trump como la guerra de 12 días. El cese de hostilidades fue anunciado precisamente por el mandatario estadounidense Donald Trump el lunes, después de varios giros de guión en las jornadas previas, y fue mediado asimismo por Qatar. En las últimas horas, ambos países se acusaron mutuamente de haber violado la tregua e incluso el propio mandatario republicano salió públicamente a prender a su aliado Benjamin Netanyahu, aunque las tensiones no escalaron. Por su parte, el presidente iraní Masoud Pezeshkian informó del fin de las hostilidades a la espera de ver si será o no un alto el fuego duradero. Del lado israelí, como les informamos, calificaron el cese de hostilidades como una victoria histórica. El primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que tras los ataques iniciados por su gobierno bajo el argumento de que Irán está cerca de construir un arma nuclear, el país persa no tendrá armamento nuclear, y afirmó que la victoria lograda por su ejército durará por varias generaciones. Escuchemos al primer ministro israelí. Durante los 12 días de la Operación León Ascendente logramos una victoria histórica y esta victoria perdurará por generaciones. Eliminamos dos amenazas existenciales inmediatas, la amenaza de aniquilación por bombas nucleares y la amenaza de aniquilación por 20.000 misiles balísticos. Si no hubiéramos actuado ahora, el Estado de Israel pronto se enfrentaría al peligro de la aniquilación. El sorprendente golpe inicial de la Operación León Ascendente quedará grabado en los anales de las guerras de Israel y será estudiado por todos los ejércitos del mundo. Estados Unidos, por su parte, celebró el acuerdo logrado, aunque advirtió que todo cese de hostilidades es frágil. La portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Tammy Bruce, recordó que el mandatario republicano Donald Trump se jactó de haber destruido el fin de semana instalaciones nucleares iraníes y con ello haber forzado supuestamente a Irán a frenar la escalada. Escuchemos. Como cualquier dinámica de alto el fuego, es frágil. Y mientras tanto, por supuesto, las cosas se han consolidado y ha habido calma en esa región. Trump dejó clara su postura al respecto, pero como mencioné al principio, dijo, caramba, hace apenas un par de horas, tanto Israel como Irán querían detener la guerra por igual. Fue un gran honor para mí destruir todas las instalaciones y capacidades nucleares y luego detener la guerra. Así que, obviamente, el presidente ha creído desde el principio que la diplomacia puede detener las guerras, que es en lo que debemos confiar. Se apoyó en eso y sigue funcionando. Esta es una dinámica que está en juego ahora y creo que es estable, como creo que él también ha reconocido con base en sus comentarios. Y ahora, para poder entender en qué contexto se da este alto el fuego y el análisis sobre los mensajes de los gobiernos de Israel e Irán tras la tregua, así como la fragilidad del alto el fuego, saludo con mucho gusto a Federico Baucaj, quien es especialista en seguridad internacional y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica Argentina y también secretario editorial en el Instituto de Seguridad Internacional y Asuntos Estratégicos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Bienvenido y gracias por la comunicación. Gracias por la invitación. Federico, dada la retórica empleada por las partes estas últimas horas, tanto Irán como Israel, asimismo Washington, ¿pueden vender un mensaje de victoria tras el alto el fuego? Pueden intentar venderlo, pero va a ser difícil. ¿Por qué? Desde el vamos, CNN, tanto CNN como Bloomberg reportaban hace pocas horas que están saliendo informaciones del análisis del impacto de los ataques estadounidenses y concluyen que el daño al programa nuclear iraní ha sido mínimo y que no está claro dónde están las alrededor de 400, creo que son 400 kilos de uranio enriquecido al 60% que Irán tenía. Aparentemente han sido escondidos, fueron retiradas las instalaciones días antes de los ataques, así que no hay mucha claridad. CNN dice que la Agencia de Inteligencia de Defensa, DIA, por su sigla en inglés, reporta que el ataque estadounidense
atrasado el programa nuclear iraní a lo sumo unos meses. Así que obviamente estos son informes preliminares, pero entre más información sale, esto puede cambiar. Así que es un poco difícil, digamos, si se confirma esto, es un poco difícil afirmar que haya sido una victoria tanto para Israel como para Estados Unidos, porque han arriesgado una gran desestabilización de la región a cambio de un beneficio que parece no estar a la altura del costo. Bien, dicho esto, ¿es correcto hablar de un cese de las hostilidades frágil o más bien la presión de Donald Trump que hemos visto hoy mismo puede llevar más bien a las partes a desescalar verdaderamente la situación? Creo que solamente de manera temporaria, porque los problemas políticos de fondo no han sido resueltos a satisfacción de ninguna de las partes. Irán sigue diciendo públicamente que van a no solamente mantener su capacidad de enriquecimiento de uranio, sino que están dispuestos a incrementarla. Mientras que Estados Unidos o Trump ha adoptado la postura maximalista que pretende Israel de negar cualquier tipo de capacidad de enriquecimiento de uranio al Estado iraní. Así que no hay acuerdo sobre esto. Y sobre otras cosas tampoco. Hay gente tanto en Estados Unidos como en Israel que quiere ir mucho más allá de meramente degradar o anular el programa nuclear iraní, que recordemos es un programa, hasta donde sabemos, por ahora civil. No había un programa nuclear, no hay un programa de armas nucleares activo por el momento, aunque esto podría cambiar como consecuencia de estos últimos ataques. Pero hay posiciones más maximalistas que les gustaría ver que Irán también pierda su arsenal de misiles balísticos y que cese su apoyo a diversos movimientos insurgentes que son enemigos tanto de Israel como de Estados Unidos en la región. Y en última instancia hay gente que le gustaría ver un cambio de régimen en Irán. Todas esas cosas son altamente improbables. Es prácticamente imposible que Irán acceda a ninguna de esas condiciones porque equivaldría a un desarme unilateral. Es lo que el primer ministro Netanyahu ha llamado el modelo Libia. Si usted observa qué sucedió con Libia después, puede entenderse por qué los iraníes no querrían ir por ese camino. Bien, Federico, le pedimos un momento. Ahora vamos a conectar con nuestra corresponsal en Irán, Catalina Gómez Ángel, quien ya está con nosotros. Catalina, muy buena tarde, ya buena noche, madrugada para usted. Quisiéramos saber cómo se está viviendo este informe, o más bien esta información sobre el cese de las hostilidades en territorio iraní. ¿Cómo lo toma la población en momentos en los que se está hablando de una tregua más bien frágil? Bueno, lo siente así la población iraní. Yo creo que mucha gente no piensa que se vaya a romper en los próximos días, pero ellos piensan que esto no va a ser duradero. Ellos saben que Israel directamente, como lo hemos visto en los últimos días, llevan sentados durante mucho tiempo, y ayer hablando con mucha gente me decía, mire, posiblemente esto sea solamente para tomar respiro, para acomodar, pero volveremos a encontrarnos en este lugar donde estábamos, es decir, en esta guerra y en esta confrontación próximamente, o en los próximos meses. Esto no va a quedar así. Entonces yo creo que hay un sentimiento claro que esto simplemente es un paro, una etapa más en el camino y que está lejos de estar finalizado. ¿Hay quizá una situación de molestia o de inconformidad por parte de cierto sector de la población iraní que esperaba, ya lo decíamos en días pasados, que más bien su país, que la República Islámica, responda a Israel y después a Estados Unidos de manera enérgica o por lo menos igualitaria a las agresiones que han provocado muertes en su territorio, pero también un golpe fuerte precisamente para esta cúpula de la República Islámica y también la destrucción de su programa nuclear de manera parcial? Esto no está lejos de ser un país como cualquier otro mundo en este momento cada vez más dividido y polarizado. Esta es una realidad en Irán. Hay un sector radical cada vez más. Bueno, ahí está nuestra corresponsal. Como podrá imaginar, en medio de esta situación, en medio de este panorama, la señal es algo inestable desde Teherán, pero en minutos
volveremos a conectar con ella. Bueno, pues vamos ahora nuevamente con nuestro invitado. Federico está con nosotros. Quisiéramos hablar acerca de la reacción precisamente. Por una parte, Israel habla de victoria histórica, este cese de hostilidades, este alto al fuego. E Irán lo que dice es: estamos abiertos a negociar, pero nosotros también listos para responder, para defender a nuestros ciudadanos, a nuestra población. ¿Cómo interpretar estos mensajes o esta manera distinta de ver el fin de las hostilidades? Bueno, eso es común en una guerra. Todos los bandos buscan rescatar para su audiencia doméstica, buscan rescatar el conflicto como de alguna manera victorioso. Una derrota estratégica es muy difícil de digerir para cualquiera. Y no está claro en realidad en qué medida es una victoria o una derrota, depende de qué objetivos cada uno cree que las distintas partes hayan tenido. Yo creo que desde el punto de vista de Israel y Estados Unidos, esto difícilmente puede calificarse de victoria solamente en un sentido estrictamente táctico de corto plazo, en el sentido de que han destruido muchas instalaciones militares y han eliminado a muchos objetivos y que han degradado de alguna manera el arsenal de misiles iraní, aunque no se sabe en qué proporción, porque Irán ha demostrado que sigue teniendo la capacidad de lanzar misiles, y tampoco parecen haber degradado sustancialmente el programa nuclear iraní. Así que esa es una victoria táctica en el corto plazo. Ahora, en el largo plazo, esto amenaza con provocar o con cambiar algunas dinámicas en la región. La principal consecuencia es que hoy por hoy los hardliners, la línea dura dentro de Irán, aquellos que quieren y defienden la idea de adquirir un arsenal nuclear, van a ser mucho más, vamos a decir, van a estar en una posición mucho mejor para argumentar, para hacer su caso. Recordemos, Irán tiene la capacidad tecnológica de construir armas nucleares desde hace más o menos 20 años, y no lo han hecho no porque no tuvieron la capacidad, sino porque había una decisión política de no hacerlo. ¿Sí? Así es. Creyeron que tener la capacidad latente iba a ser suficiente para disuadir de ser atacados, y no ha sido así. Así que ahora quienes quieren avanzar por ese camino van a tener mejores argumentos y es posible que se impongan. Justamente usted hablaba del impacto en el programa nuclear. Nosotros tenemos que decirlo, el New York Times ha publicado hoy informes preliminares de inteligencia que sostienen que la operación de Estados Unidos contra instalaciones nucleares iraníes solo habría ralentizado su programa nuclear unos meses y no lo habría destrozado, como lo dijo el presidente Donald Trump. ¿Esto puede ser quizá un síntoma de tensión en el futuro cercano? Indudablemente lo será, porque recordemos que si bien no había un programa de armas nucleares activo en este momento, la gente, vamos a decir, el sector más duro, tanto en Israel como en Estados Unidos, que son quienes predominan en las decisiones últimamente, consideran que la mera capacidad latente de poder construir un arma nuclear es una amenaza existencial, y por lo tanto hay que eliminar esa amenaza, ¿sí? Aunque sea latente, aunque sea para el largo plazo. Recordemos, Israel ha hecho esto en el pasado. Israel bombardeó y destruyó un reactor nuclear en Irak en 1981 y otro clandestino en Siria en el año 2009, si mal no recuerdo. El problema es que Irán es un blanco mucho más grande y más difícil de digerir. Como he dicho, para el largo plazo, yo mencionaba hace un momento el modelo Libia. Obviamente los iraníes miran hacia Libia y no quieren seguir ese modelo. La alternativa, desgraciadamente, si mantener un plan nuclear de armas nucleares latente, potencial, no es suficiente para disuadir a los enemigos de Irán, los iraníes fácilmente pueden concluir que el modelo a seguir es Corea del Norte. Fíjese, Corea del Norte ha adquirido un arsenal nuclear limitado, pero efectivamente nadie se atreve a atacarlos militarmente. Bien, bueno, Federico, en un momento regresamos con usted. Ahora nuevamente conectamos hasta Teherán, en Irán, con nuestra corresponsal Catalina. Ya estás con nosotros nuevamente. Te preguntaba acerca de la reacción que tuvieron los ciudadanos a esta tregua, a este alto el fuego, por lo menos de manera temporal, entre Israel e Irán, en momentos en los que la población pedía más bien a la República Islámica una respuesta que fuera mucho más fuerte y contundente tras el inicio de los ataques el 13 de junio por parte de Tel Aviv. Bueno, miremoslo por varios puntos. Hablaba anteriormente que esta es una sociedad polarizada como cualquier otra sociedad de las muchas que estamos viendo en el mundo contemporáneo, con un sector radical
mucho más extremista y pidiendo por mayores acciones, no solamente hacia un punto más nuclear, como hablaba mi compañero, sino que realmente quería más reacción durante esta guerra. Son gente que ha sido educada bajo el contexto del martirio, que están listos para ir a luchar por la República Islámica. Durante estos días no hemos oído sino canciones de guerra, recordando esa guerra contra Irak en los 80, recordando la lucha contra Israel, y obviamente para ellos esperaban que el sistema fuera mucho más allá antes de parar en este cese al fuego. Aún así, ayer se les vio, hoy se les vio en tiempo de ustedes, en este momento, bien demostrándose en la plazoleta en Gelab o Revolución, apoyando, dando las gracias al ejército iraní, a las fuerzas armadas por defender esa población la que está en esas calles. Y luego vemos al otro sector de la población que bien cerró frente a la nación iraní, apoyó al sistema para defender la nación, que realmente no está contenta con muchas cosas. Primero, siempre les dijeron que este era un país absolutamente fuerte, que tenían que tener sacrificios para invertir en su defensa nacional, que era un país que era impenetrable, y obviamente se han dado cuenta a pesar de la fortaleza que tiene Israel, también de las falencias que tiene Irán. Y ayer hablaba con mucha gente que realmente está muy molesta, se hace muchas preguntas y también se plantea qué va a pasar en Irán en adelante, cuál va a ser la relación de la población con el sistema. Puede que ellos tomen decisiones políticas, pero cuál va a ser la relación de la población civil con ese mismo sistema de la República Islámica a partir de ahora. Catalina, para finalizar, sabemos que ha sido un día muy largo para ti, que además ya inició nuevamente allá en Irán. En terreno, el ejército israelí aseguró que interceptó drones provenientes de Teherán, acusación que la Guardia Revolucionaria, por supuesto, negó. ¿Nos cuentas cómo ha sido este cruce otra vez de acusaciones cuando ya se había logrado, o por lo menos anunciado y aceptado por ambas partes, este cese de hostilidades? Sí, es un cese frágil y seguramente en ambos bandos, tanto en Israel como en Irán, hay sectores que realmente no quieren este cese al fuego, no les interesa. Entonces van a haber versiones y eso es lo que estamos viendo. Aquí en Irán salió una versión de que habían escuchado que había presencia de drones israelíes, y lo mismo se dijo desde Israel, se ha negado, y posiblemente este sea un escenario que vamos a encontrar en los próximos días, o los mismos muy conscientes quieran intentar hacer daño al otro, intentando a ver quién cae en la trampa y quiebra ese cese al fuego. Pero ya lo dijo el presidente iraní, al menos de la parte de aquí, del presidente Pezeshkian, dijo que mientras que Israel se mantenga en ese cese al fuego, Irán va a mantenerse también. Así que esperemos, son días muy difíciles, y cualquier cosa puede romperlo. Así que hay que estar preparados para todo. Claro que sí, Catalina Gómez Ángel, como siempre, valoramos y apreciamos tu reporte desde terreno. Gracias y hasta la próxima. Y continuamos con nuestro invitado para poder hablar, una última pregunta para él hemos estado platicando acerca de la postura tanto de Irán como de Israel y también de Estados Unidos, pero ¿qué pasa con la comunidad internacional? ¿Cómo ha reaccionado a este anuncio de cese de hostilidades en momentos en los que creíamos que, lejos de desescalar el conflicto, más bien aumentaría la tensión en Medio Oriente tras la entrada de Estados Unidos el fin de semana? Sí, la comunidad internacional ha reaccionado obviamente de manera positiva, pues la mayor parte de la comunidad internacional preferiría que la guerra no continúe, especialmente algunas potencias, diríamos lo que podemos llamar el grupo BRICS, o potencias emergentes, que son relativamente cercanos a Irán. Estamos hablando de países como Rusia, China, India, han visto esto de manera positiva. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que si el conflicto continúa, por un lado, aumentan las probabilidades de que Irán decida avanzar por el camino de desarrollo un arsenal nuclear, cosa que ninguno de los demás países desea. Pero además hay implicancias económicas. Hasta hace pocos días se estaba hablando de la posibilidad de que Irán restrinja el tránsito a través del estrecho de Hormuz. Esto tiene consecuencias económicas inmediatas, especialmente para los países del Asia, porque la mayor parte del petróleo
que sale del Golfo Pérsico va a esa región. Es una medida, vamos a decir, bastante controvertida porque afectaría obviamente los precios del petróleo a nivel mundial y afectaría a las potencias que necesitan de ese petróleo y afectaría a los países árabes del Golfo, que son grandes productores de petróleo y que han intentado a lo largo de este conflicto tratar de mantenerse al margen, tratar de mantener una relación cordial con Irán y evitar, ¿por qué? Porque ellos pueden ser de los principales damnificados en caso de que Irán decida tomar represalias contra ellos por considerar que que están colaborando con Estados Unidos. Recordemos que todos estos países tienen tropas, bases militares, sistemas de armas de Estados Unidos en su territorio. Pero como he dicho, la situación es tensa, ninguna de las cuestiones políticas realmente de fondo se han resuelto, así que es probable que el cese al fuego sea frágil y de ambos lados hay sectores que están interesados en que este cese al fuego termine porque consideran que continuar por la vía militar es la mejor opción. Aprovecho estos minutos que nos quedan a más preguntarle finalmente si es complejo hablar de ganadores y perdedores, sobre todo en un conflicto bélico, pero hay esa sensación de que quizá alguien tuvo que dar principalmente su brazo a torcer. En este caso, con esta tregua, ¿quién considera que fue el país que tuvo más que perder? Es difícil saberlo porque no tenemos claridad exactamente en el nivel de daños que han incurrido y cuáles son las consecuencias para cada uno a largo plazo. Yo diría que lo más cercano que podemos decir en este momento es un empate. Obviamente dependerá dependerá de cada analista y de sus preferencias. Yo por ahora lo veo como lo más cercano a un empate. Si la guerra se prolongara en el largo plazo, yo creo que va a terminar resultando más favorable a Irán, sencillamente porque Irán es un país más grande que tiene mayor capacidad de resistencia en el largo plazo, capacidad de reponer sus pérdidas, y Israel depende de Estados Unidos que, recordemos, está distraído también por el conflicto que todavía no termina en Ucrania y por las crecientes presiones que perciben en lo que ellos llaman el Indo-Pacífico. Así que Estados Unidos, algunos sectores por lo menos, entre los cuales yo creo que se cuenta el presidente Trump, preferirían cerrar este conflicto de una vez y pasar a enfocarse en lo que consideran una amenaza mayor, que es la competencia con China. Bien, pues muchísimas gracias a Federico Baukhach. Yo sé que no pronunciamos bien su apellido, pero le agradecemos muchísimo por su análisis en momentos en los que bien, ha dicho usted, lo decía nuestra corresponsal en Irán, se trata de un cese el fuego, un alto el fuego frágil que tendremos que ver si deriva en una paz duradera, pero hacia adelante. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Muchas gracias y gracias a ustedes también por su compañía en esta transmisión especial cuando se cumplen 24 horas desde el cese el fuego en el conflicto iniciado por Israel el 13 de junio y que derivó en la implicación o más bien en el involucramiento de la potencia mundial de Estados Unidos con Irán. Gracias, hasta la próxima.